Venezuela todavía es parte de la comisión. Para salir de la comisión habría que salir de la OEA y hasta ahora, al menos públicamente, no ha sido planteada la posibilidad de que Venezuela salga a la Organización de Estados Americanos. Al contrario, hace constantes gestiones diarias que ratifican la postura de Venezuela dentro de la Organización de Estados Americanos. Así que la comisión va a seguir siendo una instancia vigilante de nuestros derechos humanos y de, obviamente, lo que ocurre ¿Y qué significa entonces esta salida, este Hemos anuncio salido que ha de la hecho? Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual nos deja sin instancia jurisdiccional. Y esto es bastante grave, porque a pesar de que muchos dicen, mira, todavía tenemos protección, sí, tenemos una protección parcial, una protección que se limita en la parte de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos únicamente a las opiniones que puede emitir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que hasta ahora, en los últimos 15 años, Venezuela no ha cumplido. Eso te iba a decir, tantos fallos a favor o en ese caso que ha perdido el Estado venezolano en distintos casos que no han sido cumplidos, al final de cuentas muchos dicen, bueno, ¿de qué sirve estar en la Corte y que hayan decisiones si simplemente el Estado no va a cumplir? Fíjate que eso es bien interesante porque la mayoría de los casos han sido decididos o han sido condenados al país luego del año 98. Recordemos algunos de ellos, el Caracazo, la sentencia es posterior al año 98 al 99, el caso de la masacre del Amparo, los pescadores, 14 pescadores que fueron asesinados de manos de funcionarios militares, el Estado venezolano absolvió a los asesinos, se dijo no, ellos son completamente inocentes, estos eran guerrilleros armados, se demostró que no era cierto, en el año 98 se va a la comisión y a la Corte y en el 99 la Corte condena a Venezuela por unas masacres que ocurrieron en la mal llamada Cuarta República. ¿Qué ocurre con Venezuela? No se cumplió con la sentencia de la Corte, a pesar de que esto fue bandera del gobierno durante muchos años, es decir, que la violación de los derechos humanos había ocurrido en los 40 años anteriores y la realidad es que no se cumplió con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Han habido muchos otros casos que son muy importantes, como el caso de la familia Barrios en el estado de Aragua. 10 de sus familiares han sido asesinados de manos de funcionarios del Estado y la Corte condenó a Venezuela, hasta ahora no se ha cumplido. Podemos hablar de muchísimos casos. ¿Hay alguna manera de que la Corte pueda presionar al Estado venezolano para que se haga cumplimiento de estas decisiones o no? Sí, sí la hay. Los estados democráticos en general no necesitan presión de la Corte para cumplir con las sentencias. Todos los estados democráticos cumplen las sentencias. Es más, te puedo poner el ejemplo de Costa Rica, que tiene un sistema de derechos humanos tan avanzado, que con la sola suscripción de los tratados internacionales, ellos generan los mecanismos internos para dar cumplimiento a los tratados internacionales. En Costa Rica, por ejemplo, no existe una ley contra las torturas. Ellos cumplen fielmente el tratado contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y generaron todos los organismos internos dentro de su país para cumplir con este tratado. En Venezuela existe una ley contra la tortura en desarrollo de este tratado y vemos cómo Iván Simonovic es permanentemente torturado física y psicológicamente, él y su familia, por los organismos del Estado, según lo que dice el propio artículo 1 de la ley. No son especulaciones nuestras, es lo que dice el texto de esta ley. De tal modo que Venezuela, hasta ahora, el gobierno de Venezuela no ha tenido tradición para cumplir con las estipulaciones en materia de derechos humanos. Pero te consulto, ahora, estos casos que fueron aceptados, que los están tratando, ciertamente se recurren a organismos internacionales cuando sienten que en Venezuela pues ya no están pues agotadas todas las instancias. Si están todas agotadas todas las instancias en el país, luego se concurre a instancias internacionales, tampoco hay cumplimiento de esas decisiones. ¿Qué pasa con todas estas personas? ¿Qué va a suceder con todos estos casos? Hubo un último caso que se admitió, que fue el caso de la lista Tascón, antes de nuestra salida formal. Allí podemos esperar todavía una decisión. La comisión va a seguir opinando en materia de derechos humanos. Hay otra instancia, como es la del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al cual nos han obligado a acudir, ya que no existe nuestro amparo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cosa que es bastante antinatural en un país que dice que la patria es América y nos mandaron para la ONU y nos sacaron de la instancia latinoamericana. Pero yo creo que realmente el quid del asunto está en el empeño del gobierno de Venezuela en violar constante y flagrantemente nuestros derechos humanos, porque además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la convención que la amparaba, que fue la que denunciamos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es de rango constitucional en nuestro país. Es decir, en teoría, si aquí se cumpliera con la Constitución y si aquí hubiera Estado de Derecho, no hubiera habido posibilidad de que nos saliéramos de la Corte Interamericana porque tiene rango constitucional. Sin embargo, en Venezuela a esto no se le dio ningún tipo de respeto, de respaldo. Ha dicho la ciudadana fiscal general de la República que no hay de qué preocuparse,
porque ellos nos van a cuidar. ¿Cómo nos va a cuidar el Ministerio Público si esta institución mantiene 99% de impunidad? Un organismo que no ha podido defender a los ciudadanos de los delitos comunes, ¿cómo nos va a defender en materia de derechos La Defensoría del humanos? Pueblo, ¿qué puedes hablar de la Defensoría del Pueblo? Mira, Debería ser el órgano encargado en este caso también, ¿no? La Defensoría del Pueblo, en otros países Defensoría de los Habitantes, en otros países Ombudsman, está ahí para defender a los ciudadanos. De tal modo que la señora Gabriela del Mar Ramírez ha debido pronunciarse tajantemente en contra de la salida de Venezuela de la Corte. Sin embargo, no lo hizo, porque en Venezuela el tema de un solo gobierno se ha entendido como la ausencia absoluta de separación de los poderes y todos terminan pues haciendo lo que le da la gana al presidente de turno, en este caso Nicolás Maduro, y lamentablemente la señora Defensora del Pueblo tampoco es el órgano que nos va a proteger. Ahora, nosotros vamos a seguir protegiendo nuestros derechos humanos, nosotros vamos a seguir denunciando. Si lo que se pretende es callarnos o evitar que se siga denunciando o evitar que el mundo sepa lo que ocurre dentro de Venezuela, ese objetivo no lo van a lograr. Y por lo demás, las sentencias que se emitieron hasta ahora, a las cuales no se les dio cumplimiento, las opiniones de la Comisión y las eventuales resoluciones que ocurran de ahora en adelante del Comité de Derechos Humanos de la ONU, puede que este gobierno no les dé cumplimiento, pero serán ejecutables en el futuro, porque lo que tenemos nosotros certeza y garantía es que el nuevo gobierno que vendrá va a ser un gobierno, el gobierno de la Mesa de la Unidad Democrática, garantista de los derechos humanos, y daremos cumplimiento a todas estas sentencias que hasta ahora el gobierno de Maduro simplemente ha omitido. Por cierto, el presidente Nicolás Maduro anunciaba la semana pasada que esta semana iba a solicitar en la Asamblea Nacional la ley habilitante. Pues mucho se ha hablado más allá de la propuesta de la cantidad de diputados que tiene en este caso el oficialismo. En total eran 99, ahora hay uno de permiso porque está el Siria y son 98. Sin embargo, el diputado, o en este caso el presidente, ha dicho que el diputado 99 es el pueblo. ¿Qué se puede esperar esta semana precisamente que se concurra a la Asamblea Nacional y se haga este debate? ¿Qué crees que puede ocurrir? Ese show que tiene armado Nicolás y todo su combo con el tema de la corrupción, tú evidencias que es un show cuando ves que, por ejemplo, los bolichicos, que son este grupo de jóvenes que se han dedicado a hacer negocios con todo lo que es el tema de la energía eléctrica en Venezuela y que tienen al pueblo sumido en la más absoluta oscuridad, siguen impunes viajando por el mundo con sus casas en Nueva York, en Venecia y tal. ¿Por qué no se persigue a los bolichicos? ¿Por qué no se persigue toda esa red y ese entorno de corrupción que gira en torno al oficialismo y que todo el pueblo venezolano conoce? ¿Por qué no se le da cumplimiento a la ley contra la corrupción que fue modificada en la Asamblea Nacional en el periodo pasado y que fue engavetada en la Contraloría General de la República porque establecía una cosa que era muy perjudicial para Cilia Flores concretamente, que es el tema del nepotismo? Usted no puede ser funcionario público y tener a toda su familia contratada en el organismo en el cual trabaja. Por eso se engavetó la ley contra la corrupción. Así que yo creo honestamente que todo esto lo que es una fachada para buscar la forma de perseguir a la alternativa democrática. Pero en todo caso, nosotros queremos que se luche Pero contra ustedes la corrupción. conocen esa propuesta, porque entiendo que lo que plantea la propuesta es aumentar quizás el castigo por penas de corrupción. Más allá de lo que establece la ley de corrupción, ¿cuáles serían los cambios? No, pero es que además hay un problema en la Asamblea Nacional, que es que lamentablemente en gran medida por improvisación de los diputados del oficialismo y de los proponentes de los proyectos de ley, y en otra medida, a propósito, no se les da a conocer a los diputados cuáles son los proyectos que van a presentar. En todo caso, la lucha contra la corrupción nos parece una maravilla, no se necesita un habilitante para eso, se necesita aplicar la ley, pero nosotros también queremos que se luche contra el desabastecimiento, contra la inseguridad y contra el alto costo de la vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En todo caso, va a ser un tema que